Hola, mi nombre es Darwin Galindo y hoy aprenderemos a subir imágenes o cualquier archivo usando Spring Boot y Angular. En primer lugar, vamos a construir una API para ser consumida por una aplicación cliente con Angular. Así que usando Spring Initializer, realizamos la siguiente configuración para crear el proyecto base. Seleccionamos Maven, Java 17, Spring Boot 3 y las dependencias Spring Web y Lombok. Ahora abrimos el proyecto con Intel IDEA versión Community. Ok, una vez que Maven ha descargado y sincronizado las dependencias de nuestro proyecto, vamos a realizar la configuración de Spring Boot a través del archivo Application Properties. En este, sobreescribiremos dos propiedades. La primera, para establecer el tamaño máximo de un archivo que se puede subir a través de un controlador, y la segunda, para establecer el tamaño máximo de varios archivos enviados a la vez en una misma solicitud. Tomarán como valores 5 y 10 megabytes respectivamente, aunque tú podrías cambiar estos valores según lo prefieras. Adicionalmente, declaramos una propiedad llamada media.location, que en realidad no es parte de ninguna librería o configuración existente, pero que será mapeada desde una clase para usarse como la carpeta de almacenamiento de los archivos que se subirán. Nuevamente, puedes declarar cualquier nombre de esta carpeta e incluso declarar una ruta. Bien, ahora vamos a crear una interfaz para declarar los métodos básicos que va a tener un servicio encargado de gestionar archivos. Para este caso, bastará con un método para almacenar un archivo, un método para cargar un archivo y un método auxiliar para preparar todo lo necesario. Como sabemos, un servicio de gestión de archivos puede tener distintas implementaciones, digamos una local, otra en la nube y tal vez otra a través de la intranet. Bueno, para nuestro ejemplo, crearemos una implementación de gestión de archivos local. Esto quiere decir que los archivos se almacenarán en el mismo ordenador o servidor. Así que esta clase la anotaremos con service e implementará los métodos de storage service. Y para saber dónde hay que almacenar los archivos, incluso para saber desde dónde recuperarlos, hay que mapear primero la ruta de media.location que viene desde el Application Properties. Luego, declaramos un objeto de tipo path que representará la ruta raíz de almacenamiento. Ahora continuamos con la implementación del método para almacenar un archivo a partir de un multipath file que recibe un controlador. Verificamos que el archivo no esté vacío, obtenemos su nombre original, obtenemos su ruta de almacenamiento y lo almacenamos usando la clase util_files. Esto a partir de su input stream. Ten en cuenta que si ya existe un archivo con el mismo nombre, entonces se reemplazará por el nuevo archivo, a menos que prefieras otro comportamiento. Finalmente, el método retornará el nombre del archivo. Ojo acá que las excepciones que puedan lanzar los distintos métodos están siendo relanzados, por así decirlo, usando un runtime exception para facilitar el uso de este servicio desde un controlador. De todas formas, esto debería mejorarse a través del manejo de errores para una API. Bueno, seguimos con la implementación del método para recuperar un archivo a partir de su nombre. Como ves, esto ha resultado más sencillo, pero de igual forma, la gestión de errores debería mejorarse. Por ejemplo, para retornar un 404 en caso que el archivo no exista. Y este método retornará un resource, algo que un controlador Spring maneja naturalmente.
Ahora nos vamos a init. Aquí haremos dos cosas: inicializar la ruta raíz de almacenamiento y asegurarnos que esa ruta o carpeta exista antes de que se gestione algún archivo. Por eso lo anotaremos con post construct. Vale, ahora vamos a crear un controlador REST para la ruta media. Este controlador tendrá como dependencias el servicio de almacenamiento y un objeto del tipo HTTP Servlet Request, que trae toda la información de una solicitud HTTP. Así que usamos la notación all args constructor de Lombok para tal fin. Luego, creamos un método que servirá para subir un archivo de cualquier tipo y retornará en un mapa la URL para su posterior consulta. Este método captura el archivo de tipo multipart file usando la notación request param con el nombre file. Después, lo almacena usando el servicio de almacenamiento y para obtener la URL del archivo que podrá ser consultado a través de otro método, usamos el objeto request para construirlo. Al final retornamos un mapa con un solo elemento para la URL. Ahora creamos otro método que nos servirá para recuperar un archivo como un resource. Esto a través de su nombre, que tiene por supuesto una extensión. Así que usamos el servicio de almacenamiento para recuperarlo y de paso obtenemos el tipo de contenido que tiene y construimos la respuesta de tal forma que el cliente interprete correctamente el archivo que ha obtenido. Esto hará posible, por ejemplo, que una imagen o un archivo PDF se previsualice correctamente en un navegador web. Y para probar esta implementación, corremos el proyecto. Y como te puedes dar cuenta, se ha creado una carpeta llamada Media Files. Esto de forma automática gracias al servicio de almacenamiento. Ok, ahora abrimos Postman y enviamos una solicitud HTTP hacia localhost puerto 8080 /media /upload, usando el método post y como cuerpo de la solicitud un form data con una sola propiedad llamada file del tipo file y seleccionamos un archivo para la prueba. Enviamos y parece que tenemos un error en la respuesta, ya que el valor de la URL no tiene la estructura correcta. Así que revisemos el código. Por aquí encontramos que el método uploadFile de MediaController construye una URL llamando al método toString, cuando debería llamar al método toUriString. Así que corregimos esto. Ok, volvemos a correr el proyecto. Enviamos otra vez la solicitud mediante Postman y ahora sí, la respuesta es correcta. Lo bueno de tener una URL es que puedo abrirla con un simple clic y enviar la solicitud. Ahora, como ves, obtenemos el archivo desde la API, que incluso podemos previsualizar su contenido gracias al encabezado Content Type que envía la API. Y si volvemos al proyecto, podemos observar que hay un nuevo archivo dentro de la carpeta de almacenamiento Media Files. Ahora que ya estamos casi listos para crear nuestro cliente Angular, aún nos falta permitir el acceso a los dos endpoints que tenemos para las solicitudes desde otros orígenes o dominios. Vale, entonces creamos una clase llamada CourseConfig
y la anotamos con configuration e implementamos un método que retornará una implementación de web MVC configurer como un objeto gestionado por Spring, así que lo anotamos con bin y retornamos sobreescribiendo el método addCourseMappings con el objeto registry para mapear la ruta raíz de Media Controller y todas sus subrutas y permitir su acceso a cualquier otro origen a través de cualquier método HTTP. Listo. Reiniciamos el servidor para que los cambios tomen efecto. Ahora en esta segunda parte vamos a crear el cliente Angular que mostrará cómo subir imágenes, pero recuerda que podría subirse cualquier otro tipo de archivo fácilmente. Entonces, creamos el proyecto con Angular CLI, luego lo abrimos con Visual Studio Code e instalamos Bootstrap de forma opcional, importamos su archivo CSS principal, creamos un servicio llamado Media, importamos HTTP Client Module para interactuar con nuestra API, abrimos Media Service, inyectamos un objeto del tipo HTTP Client e implementamos una función para subir archivos usando un form data hacia el endpoint de subida. Esta función retornará un observable de cualquier tipo. Vale, ahora nos vamos a la clase del componente principal, inyectamos Media Service y creamos una función que recibirá un evento JavaScript a partir del cual extraemos el archivo que ha seleccionado el usuario para ser subido y si éste existe, creamos un form data con la propiedad file para el archivo. Luego usamos Media Service para subirlo y por lo pronto hacemos un console log de la respuesta. Pasamos ahora a la plantilla del componente y creamos una estructura HTML básica con las clases útiles de Bootstrap para mostrar un control y seleccionar un archivo a subir. En este ejemplo, aceptaremos solo imágenes, pero recuerda nuevamente que puedes cambiar este comportamiento, ya que nuestra API acepta cualquier archivo. Luego, vinculamos el evento chain con la función upload que creamos. Ahora, probémoslo. Corremos el proyecto, abrimos una nueva pestaña en el navegador para localhost puerto 4200, abrimos la consola de desarrollador y seleccionamos una imagen de nuestro ordenador. Como ves, la API ha respondido la URL del archivo subido correctamente. Ahora volvamos al código para mostrar la imagen subida. Editamos la clase del componente y agregamos una variable de tipo string que almacenará la URL que obtenemos cada vez que subimos un nuevo archivo. Luego editamos la plantilla del componente y mostramos una imagen a partir de la URL de forma condicional siempre que se ha asignado un valor para este. Probamos este cambio en el navegador y listo. Acabamos de implementar la subida de archivos con Spring Boot y Angular. Si te ha gustado este video o te ha sido útil, por favor no te olvides de darle like, suscribirte y compartirlo con otros. ¡Happy Coding! No esperes más. Empieza a aprender con nuestros cursos en vivo en todotic.p y despega tu carrera.